Señor, por orden de la corte, quite esa placa de identificación ahora mismo. El clic metálico resonó en la silenciosa sala del tribunal cuando Marcus Dalton colocó sus placas de identificación sobre la mesa de madera. El juez Howard Preston se reclinó en su silla, con una sonrisa burlona en la comisura de su boca. Acababa de ordenar a un hombre sin hogar que retirara lo que él llamaba un elemento teatral. Pero lo que el juez no sabía era que esos desgastados trozos de metal contenían un código que desentrañaría toda su carrera en menos de 72 horas. Porque algunos símbolos no son solo accesorios. Algunos símbolos se ganan con sangre. Si estás viendo esta historia desde cualquier parte del mundo, nos encantaría saber desde dónde te unes a nosotros. Deja un comentario a continuación contándonos tu ciudad o país. Y si historias como esta sobre coraje, sacrificio y segundas oportunidades te hablan, considera suscribirte a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a compartir más historias reales increíbles que honran a los héroes olvidados entre nosotros. Ahora, continuemos. Marcus Dalton se despertó ese martes por la mañana de la misma manera que se había despertado todas las mañanas durante los últimos 4 años. Frío, rígido y solo. El hormigón bajo el puente conmemorativo de los veteranos no ofrecía ningún consuelo, pero ofrecía algo más importante. Ofrecía cobertura. La lluvia de principios de noviembre había parado alrededor de las 3 de la mañana, pero la humedad se aferraba a todo. Sus huesos, su manta raída. La mochila militar que contenía las únicas 3 posesiones que aún le importaban. Se incorporó lentamente. Su cuerpo de 52 años protestaba con cada movimiento. La cicatriz que le cruzaba la sien izquierda le palpitaba, como siempre ocurría cuando cambiaba el tiempo. Pasó su mano callosa por su barba gris, sintiendo el peso de otro día presionándolo como fuego enemigo. Pero Marcus Dalton había sobrevivido a cosas peores que el frío del hormigón y el estómago vacío. Había sobrevivido a Mogadishu. Había sobrevivido a Faluya. Había sobrevivido al ver morir a 6 de sus hombres en una emboscada que no pudo evitar. Pero sobrevivir a sí mismo fue la batalla más difícil de todas. Metió la mano en su camisa y sacó las placas de identificación que colgaban de una cadena de metal desgastada alrededor de su cuello. Los grabados estaban descoloridos, pero aún legibles. Dalton Marcus J., su número de servicio, su tipo de sangre y, debajo de todo, el código que alguna vez significó todo. 75º Regimiento de Rangers. Lo sostuvo por un momento, sintiendo las ranuras desgastadas por décadas de uso, luego los volvió a meter debajo de su camisa. Permanecieron ocultos la mayoría de los días, no porque estuviera avergonzado, sino porque al mundo le había dejado de importar quién solía ser. A las 7 de la mañana, Marcus había doblado su manta con la precisión de un hombre que pasó 23 años en el ejército. La tela verde oliva aún conservaba el parche descolorido de los Rangers, cosido por manos que una vez se movieron con confianza y propósito. Lo colocó cuidadosamente en su mochila junto con los otros 2 artículos que viajaban con él a todas partes. Una fotografía plastificada de su pelotón en Kandahar, todos ellos jóvenes y sonrientes, la mayoría de ellos ahora muertos, y una radio militar rota que había pertenecido a su mejor amigo, Tommy Reeves. Tommy, que había muerto en sus brazos en 2006, susurraba los nombres de su esposa y su hija mientras su sangre empapaba la arena. Marcus llevaba esa radio como si fuera un salvavidas. Algunas noches, cuando la oscuridad lo presionaba demasiado y los gritos resonaban demasiado fuerte en su cabeza, la sostenía y susurraba en la estática, contándole a Tommy sobre su día, disculpándose por seguir vivo, pidiendo perdón que sabía que nunca llegaría. Caminó 3 cuadras hasta el baño público detrás de la vieja gasolinera de Maple Street, la que tenía la cerradura rota que nadie se molestó en arreglar. Se lavó la cara en el lavabo, sacándose la suciedad de debajo de las uñas, tratando de verse presentable, tratando de parecer humano. La luz fluorescente zumbaba en lo alto, proyectando sombras duras sobre su rostro curtido. Se quedó mirando su reflejo y vio un fantasma.
El hombre que lo miraba tenía los mismos ojos gris acero, la misma mandíbula cuadrada, pero todo lo demás estaba hueco, tallado, vacío. A las 8:15 de la mañana, Marcus estaba parado afuera del refugio comunitario New Hope en Jefferson Avenue, esperando que abrieran. Junto a él había una fila de otras 12 personas. A algunos los reconoció, otros eran nuevos en las calles. Le hizo un gesto con la cabeza a un hombre más joven, que temblaba con una chaqueta rota, probablemente de 20 años y con la mirada vacía que Marcus conocía tan bien. Otro veterano, siempre se notaba. Cuando las puertas se abrieron, Marcus se hizo a un lado y dejó pasar primero al hombre más joven. El niño lo miró sorprendido. «Tú llegaste primero», murmuró. Marcus meneó la cabeza. «Lo necesitas más». Dentro, una voluntaria llamada Clare le entregó un paquete de ropa doblada, limpia pero desgastada, una camisa abotonada 2 tallas más grande y un par de jeans con una rodilla remendada. «¿Tienes que ir a algún sitio hoy, Marcus?», preguntó ella con dulzura. Clare era una de las buenas. Nunca lo miró con lástima. Solo amabilidad. «Atrapado», dijo Marcus en voz baja. «Me recogieron hace 2 noches». El rostro de Clare decayó. «¿Para qué?» «Intrusión. Dormí en el estacionamiento cubierto de ese viejo centro comercial junto a la Ruta 9 durante la tormenta». Ella suspiró, sacudiendo la cabeza. «Solo estabas tratando de mantenerte seco». Marcus no respondió. ¿Qué había que decir? La ley era la ley. Y había aprendido hacía mucho tiempo que la ley no se doblegaba ante hombres como él. Hombres que lo habían dado todo y no habían recibido nada a cambio. A las 9:30, Marcus estaba sentado en la parte trasera de una camioneta de transporte del sheriff del condado de Whitmore con otras 4 personas. Ninguno de ellos habló. La furgoneta olía a sudor, a cigarrillos rancios y a derrota. El ayudante del sheriff que conducía no los miró ni una sola vez. Solo otra mañana, solo otra ronda de cara sin nombre moviéndose a través del sistema. El Palacio de Justicia Municipal del Condado de Whitmore era un edificio gris y bajo que parecía haber sido diseñado para aplastar la esperanza. El interior era peor. Revestimiento de madera oscura. Luces fluorescentes que parpadeaban. El aire acondicionado sonaba tan fuerte que era difícil pensar. Marcus estaba sentado en un duro banco de madera en el pasillo, afuera de la sala del Tribunal B, con las manos cruzadas sobre su regazo y las placas de identificación de su perro apoyadas contra su pecho, debajo de la camisa demasiado grande. Frente a él estaba sentada una mujer joven con un blazer que parecía demasiado nuevo y sostenía una carpeta manila como si fuera un escudo. Ella lo miró y luego miró hacia otro lado rápidamente. Su abogado de oficio, probablemente recién salido de la Facultad de Derecho, estaba nervioso. Había visto esa mirada antes en los rostros de los soldados jóvenes justo antes de su primer tiroteo. «Señor Dalton», dijo finalmente, con voz suave. Marcus miró hacia arriba. «Sí, señora». Ella parpadeó, sorprendida por el respeto en su tono. «Soy Julia Santos. Me han asignado a su caso». Abrió la carpeta y escaneó la única página que había dentro. «Aquí dice, usted fue arrestado por invadir propiedad privada, el antiguo estacionamiento del Riverside Mall». «Sí, señora». ¿Sabía que era propiedad privada? Sí, dudó ella. Entonces, ¿por qué? Estaba lloviendo, dijo Marcus simplemente. Necesitaba cobertura. Julia lo miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. Intentaré que se reduzcan o desestimen los cargos. Es tu primera vez y, dadas las circunstancias, no te preocupes, interrumpió Marcus con suavidad. Violé la ley. Aceptaré lo que venga. Julia frunció el ceño. Señor Dalton, no tiene por qué hacerlo. La puerta de la sala B se abrió de golpe y salió un faraón. Dalton, te toca. Marcus se puso de pie, su postura se enderezó instintivamente, los hombros hacia atrás, la cabeza alta,
memoria muscular de 23 años de estar de pie en posición de firmes. Julia se puso de pie de un salto, agarrando su carpeta y lo siguió adentro. La sala del tribunal era pequeña y sofocante. Solo un puñado de personas estaban sentadas dispersas en los bancos, con un alcaide cerca de la puerta. Un hombre de mediana edad en la primera fila con un teléfono apoyado en su rodilla, grabando un video para un blog local. Nadie querría leerlo. Una mujer frente a la máquina de taquigrafía, con los dedos apoyados sobre las teclas y el rostro cuidadosamente neutral. Y detrás de la mesa del fiscal, una mujer de unos 40 años, con el pelo oscuro recogido en un moño apretado, hojeaba una pila de papeles sin levantar la vista. Pero era el hombre detrás del banco quien dominaba la sala. El juez Howard Preston, de 58 años, cabello plateado peinado hacia atrás, una expresión permanente de desdén grabada en su rostro como si hubiera sido tallada allí por años de mirar por encima del hombro a personas que consideraba inferiores a él. No miró a Marcus cuando entró. No lo reconoció, solo golpeó su mazo una vez y dijo: caso número 4723, personas contra Marcus Dalton. Marcus se paró frente al banco, con las manos a los costados. Julia estaba de pie junto a él, sus dedos agarrando la carpeta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El juez Preston finalmente levantó la vista. Sus fríos ojos azules recorrieron a Marcus como si estuviera catalogando una mancha. Señor Dalton, se le acusa de allanamiento ilegal a propiedad privada. ¿Cómo se suplica? Culpable, señoría, dijo Marcus tranquilamente. Julia se volvió hacia él sobresaltada. Señor Dalton, no hemos discutido. Hice lo que me dijeron que hiciera, dijo Marcus en voz baja. No tiene sentido fingir lo contrario. El juez Preston se reclinó en su silla y se formó una leve sonrisa. Bueno, al menos eres honesto. Echó un vistazo al expediente que tenía delante. Dice aquí, usted no tiene dirección permanente, ni empleo, ni familiares listados como parientes más cercanos. Él levantó la vista y entrecerró los ojos. No tienes hogar. No era una pregunta, era una acusación. Sí, su señoría, dijo Marcus. Preston suspiró y el sonido destiló condescendencia. Otro vagabundo que obstruye mi sala del tribunal. ¿Tiene algo que decir, señor Dalton? ¿Alguna razón para no echarle la bronca? Marcus dudó. Luego habló con cuidado. Estaba tratando de mantenerme alejado de la lluvia, señoría. No estaba causando problemas. No estaba molestando a nadie. Solo necesitaba un lugar seco para pasar la noche. Entonces, usted decidió violar la ley. Sí, señor. Preston meneó la cabeza lentamente y su expresión se endureció. ¿Sabe de qué estoy cansado, señor Dalton? Estoy cansado de gente como tú que piensa que las reglas no se aplican a ellos, que piensa que puede hacer lo que quiera porque no tiene suerte. Se inclinó hacia adelante y agudizó la voz. La vida es difícil para todos, pero la mayoría de la gente encuentra la manera de cumplir la ley. La mayoría de las personas encuentran una forma de contribuir a la sociedad en lugar de vivir de ella. Marcus no dijo nada, su mandíbula se tensó, pero mantuvo la mirada hacia adelante. La mirada del juez Preston se posó en el pecho de Marcus, donde la cadena de sus placas de identificación apenas era visible por encima del cuello de su camisa. Los ojos del juez parpadearon con algo cercano al disgusto. ¿Qué tienes alrededor del cuello? Marcus instintivamente extendió la mano, rozando la cadena con los dedos. Placas de identificación, su señoría. El rostro de Preston se contrajo. ¿Placas de identificación? Dijo las palabras como si tuvieran un sabor desagradable. Déjame adivinar. Vas a decirme que eres un veterano, que serviste a tu país, que debería ser indulgente contigo por eso. No, su señoría, dijo Marcus en voz baja. No iba a decir eso. Bien, espetó Preston. Porque he oído esa historia cientos de veces. Todo vagabundo que pasa por aquí tiene alguna historia de la SAF sobre cómo solían ser alguien.
Señaló las placas de identificación. ¿Esas cosas? Probablemente las compraste en una tienda de excedentes del ejército por $5. Quítatelas. Esto es un tribunal, no una fiesta de disfraces. La sala se quedó en silencio. Julia respiró hondo. Su señoría, no creo. Te pedí tu opinión, abogado. Preston la interrumpió con frialdad. Se volvió hacia Marcus. Dije, quítatelas ya. Marcus no se movió. Sus manos permanecieron a los costados. Sus ojos grises se clavaron en el juez. Con todo respeto, su señoría, preferiría no hacerlo. El rostro de Preston se sonrojó. Preferiría no hacerlo, alzó la voz. No puede preferir nada en mi sala. ¿Crees que usar eso te hace especial? ¿Crees que te da algún tipo de pase? Se puso de pie, inclinado sobre el banco, con la voz cargada de veneno. He visto a cientos de hombres como tú reclamando servicio, reclamando sacrificio. Pero lo que veo es a alguien que se dio por vencido y espera que el resto de nosotros lo carguemos. Las manos de Marcus se cerraron en puños a sus costados, pero su voz se mantuvo firme. No le pido a nadie que me cargue, su señoría. Pues demuéstralo, susurró Preston. Quítate esas placas. Ahora mismo, o te acusaré de desacato y pasarás los próximos 30 días en la cárcel del condado. Tú decides. La taquígrafa dejó de escribir, con las manos congeladas sobre las teclas. La fiscal, Rebecca Hart, levantó la vista de sus papeles con el ceño fruncido. El capataz cerca de la puerta, un hombre de unos 30 años llamado Marcus Lowe, cambió el peso del cuerpo con incomodidad. Era un exmarine. Sabía lo que significaban las placas de identificación. Sabía que no se le pedía a un hombre que se las quitara. Nunca. Pero Marcus Dalton no. Discutir. No alzó la voz. Simplemente extendió la mano, sus manos ásperas agarrando la cadena alrededor de su cuello, y se la quitó por la cabeza. Las placas de identificación se soltaron, colgando de sus dedos. Dio un paso adelante y las colocó con cuidado sobre la mesa de madera frente al tribunal. El metal tintineó suavemente, un pequeño sonido que pareció imposiblemente alto en el silencio. El juez Preston sonrió con suficiencia. Fue tan duro. Marcus dio un paso atrás, con las manos cayendo a los costados. Su voz al hablar era baja, tranquila, con algo frío e inamovible. Su señoría, antes de continuar, me gustaría preguntarle algo, dijo Preston enarcando una ceja. No está en posición de preguntarme nada. ¿Está seguro?, dijo Marcus lentamente, con sus ojos grises fijos en el juez. ¿Qué quiere que le quite esto? Preston rió, un sonido agudo y desagradable. Ya se lo dije, y lo hizo, así que sí, estoy seguro. Marcus asintió una vez. Luego habló, su voz cortando la sala como una cuchilla. Estas las placas llevan mi nombre, Marcus J. Dalton, mi número de servicio, mi tipo de sangre y el código del 75º Regimiento de Rangers. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Me las entregaron en Fort Benning en 1991. Las llevaba conmigo en Mogadiscio en 1993, cuando perdí a 18 hermanos. Las llevaba conmigo en Fallujah en 2006, cuando mantuve una posición defensiva solo durante 4 horas mientras los hombres se desangraban a mi alrededor porque si me movía, 14 soldados habrían muerto. El aire en la habitación cambió. La sonrisa burlona se desvaneció del rostro del juez Preston. Marcus continuó, con la voz aún baja, aún firme. Estas placas tienen sangre en los arañazos que ningún lavado podrá borrar jamás. Han estado empapadas de arena, de lluvia, de las lágrimas de hombres que no llegaron a casa. Pero si cree que son un accesorio, su señoría, si cree que son algo que compré para ganar compasión, entonces quizás también debería considerarlas un desprecio. Nadie se movió. No. Uno respiró. Valeif Marcus Lowe dio un paso al frente, con la mano ligeramente temblorosa. Su señoría, dijo con voz tensa.
¿Puedo? Preston, con el rostro pálido, hizo un gesto de desdén con la mano. Lo recogió las placas de identificación, dándoles vueltas. Leyó los grabados, abriendo mucho los ojos. Conocía el código de esa unidad. Había oído historias, leyendas, y entonces vio el nombre Dalton. Se quedó sin aliento. Miró a Marcus con la voz temblorosa. Ironside. Marcus no respondió. Se volvió hacia el juez, con el rostro afligido. Su señoría, este hombre no miente. Este código, esta unidad, es real. Y si es quien creo que es, se detuvo, con la voz quebrada. Señor, serví en la infantería de marina. Sé lo que significan. No se puede fingir esto. No se puede. Ante la máquina de taquigrafía, Marta Yates, una mujer de 55 años con mechones grises en el pelo, se levantó bruscamente. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ojos. Mi padre llevaba placas como esas, susurró con voz ronca. Murió con ellos en Vietnam. Ella miró a Marcus y algo se desmoronó en su expresión. Dios mío. La fiscal Rebecca Hart dejó la pluma. Rodó por el borde de la mesa y cayó al suelo. Ella no lo recogió, ella simplemente se quedó mirando a Marcus, con la boca ligeramente abierta y el rostro sin color. Ella había estado preparada para defender una multa o tal vez un servicio comunitario. Ella no estaba preparada para esto. Julia Santos se cubrió la boca con ambas manos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella había pensado que esto era solo otro caso, otro expediente, otra cara, pero ahora lo entendía. Ella estaba junto a alguien que lo había dado todo, y el sistema, su sistema, había tratado de humillarlo por ello. En la primera fila, Kevin Gu, el periodista independiente, mantenía su teléfono firme y sus manos temblaban. Había estado filmando procedimientos judiciales rutinarios para un blog local. Ahora se dio cuenta de que estaba grabando algo que iba a explotar. Él no se detuvo. Él no pudo. El juez Preston abrió la boca y luego la cerró. Su rostro había pasado de rojo a blanco. No estoy pidiendo un trato especial, señoría, dijo Marcus en voz baja, interrumpiéndolo. Violé la ley. Estaba invadiendo una propiedad privada. Puedes encontrarme. Puedes sentenciarme. Puedes hacer lo que creas que es justo. Pero nunca jamás me digas que estas etiquetas son falsas. Lo que el juez Preston no se dio cuenta en ese momento, mientras el silencio se espesaba a su alrededor como la niebla, fue que el joven con el teléfono en la primera fila acababa de subir un clip de 20 segundos a sus redes sociales. Y en algún lugar de un pueblo a 3 estados de distancia, un coronel retirado del ejército lo estaba observando. En cuestión de una hora, tendría 10.000 acciones. En 3 horas, 500.000. Y dentro de un día, todo el país conocería el nombre de Marcus Ironside Dalton. Pero lo más importante es que sabrían el nombre de Howard Preston y no lo olvidarían. El juez se aclaró la garganta, intentando recuperarse. Señor Dalton, no quise insinuar nada. Sí, lo hiciste, dijo Marcus simplemente. La boca de Preston se cerró de golpe y sus manos agarraron el borde del banco. Por primera vez en 30 años en el tribunal, Howard Preston no tenía ni idea de qué decir. Rebecca Hart se puso de pie, con voz tranquila, pero firme. Señoría, el pueblo quiere pedir la desestimación inmediata de todos los cargos. Preston se volvió hacia ella sobresaltado. ¿Qué? ¿Despido inmediato? Hart repitió, su voz ahora más fuerte. Este hombre estaba tratando de sobrevivir a una tormenta. Él no estaba vandalizando la propiedad. Él no estaba amenazando a nadie. Y dado su historial de servicio, creo que cualquier procesamiento adicional sería francamente injusto. El juez Preston la miró fijamente, luego a Marcus, luego miró la placa de identificación que aún estaba sobre la mesa. Tragó saliva con fuerza. Bien. Moción concedida. Cargos desestimados. Señor Dalton,
Puede irse. Marcus dio un paso adelante y tomó sus placas de identificación. Los recogió lentamente, mientras la cadena se deslizaba entre sus dedos. No se los volvió a poner. Aún no. Él simplemente los sostuvo, mirando el metal desgastado. Y por un momento su expresión se suavizó. Luego miró al juez Preston. Sus ojos grises eran fríos e inquebrantables. Gracias, su señoría. Se giró y caminó hacia la salida, con pasos mesurados y la espalda recta. Julia Santos corrió tras él, todavía agarrando su carpeta. Baleif Marcus Lowe se mantuvo firme cuando Marcus pasó y levantó la mano instintivamente en señal de saludo. Marcus hizo una pausa, lo miró a los ojos y asintió una vez. Luego atravesó las puertas y desapareció en el pasillo. Detrás de él, el juez Howard Preston se hundió en su silla, con las manos temblorosas. Él aún no lo sabía, pero su carrera acababa de terminar. El video ya se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Las organizaciones de veteranos ya estaban movilizándose. Los periodistas ya escribían titulares y el Tribunal de Opinión Pública ya había emitido su veredicto. Kevin Wu fue el primero en salir de la sala del tribunal, con el teléfono firmemente apretado en la mano. Ahora había publicado el video completo, 5 minutos de verdad cruda y sin filtros. Él no lo editó. No añadió ningún comentario. Simplemente dejó que el momento hablara por sí solo. Cuando llegó a su coche, el video había sido compartido 6.000 veces. Cuando llegó a casa, ya había llegado a 400.000, y cuando se puso el sol esa tarde, el hashtag Justicia para Ironside era tendencia a nivel nacional. Marcus no sabía nada de esto. Salió del juzgado y salió a la gris tarde de noviembre, con la placa de identificación pesada en la mano. Se quedó de pie en los escalones por un momento, respirando el aire frío, dejando que llenara sus pulmones. Luego giró a la izquierda y comenzó a caminar. No tenía ningún lugar donde estar. Nadie lo espera. Pero por primera vez en 4 años, sintió algo que creía haber perdido para siempre. Se sintió visto. 3 días después, todo cambió. Marcus se despertó bajo el puente conmemorativo de los veteranos con el sonido de pasos. Varias personas, su cuerpo tensado instintivamente, viejos instintos activándose. Se sentó rápidamente, su mano buscando la mochila a su lado. Pero cuando levantó la vista, vio al capataz Marcus Lowe de pie en el borde del puente, todavía con su uniforme, sosteniendo una carpeta en una mano y una taza de café en la otra. Tranquilo, sargento, díjolo suavemente, levantando el café. No estoy aquí para arrestarte. Marcus parpadeó, confundido. Entonces, ¿por qué estás aquí? Lo se acercó más, con expresión seria. Porque usted está en todas las noticias, señor. Todo el país está hablando de lo que ocurrió en esa sala del tribunal. Marcus frunció el ceño. No entiendo el video. Lo dijo el reportero Kevin Wu. Filmó todo el asunto. Se ha vuelto viral. Millones de visitas. Los grupos de veteranos se están movilizando. Los políticos están emitiendo declaraciones. Y el juez Preston. La boca de Lowe se tensó. Ha sido suspendido en espera de una investigación. Marcus lo miró fijamente. ¿Suspendido? Está terminado, señor, díjolo en voz baja. Su carrera ha terminado. El Consejo Judicial está revisando su conducta. Ya existe una petición con más de 2 millones de firmas pidiendo su destitución. Marcus bajó la mirada hacia sus manos, que aún sostenían las placas de identificación. No sabía qué sentir. ¿Alivio? ¿Enojo? ¿Vindicación? Todo parecía distante, irreal. Lo dejó el café sobre el cemento y le entregó la carpeta a Marcus. Esto es para ti. Un grupo de nosotros, veteranos de todo el condado. Reunimos algunos recursos. Hay un contrato de arrendamiento allí para un apartamento de una habitación en Séptimo Street, completamente amueblado,
con 6 meses de alquiler pagados por adelantado y una cita la próxima semana con un consejero de TEPT que se especializa en veteranos de combate. Marcus abrió la carpeta lentamente, con manos temblorosas. Se quedó mirando los papeles mientras las palabras se desdibujaban ante sus ojos. ¿Por qué?, susurró. Porque no debería estar aquí afuera, señor, díjolo con voz ronca. Ya has dado suficiente. Marcus meneó la cabeza y las lágrimas corrieron por sus curtidas mejillas. No hice nada. Lo hiciste todo, díjolo con firmeza. Y es hora de que alguien haga algo por ti. Más tarde esa semana, la fiscal Rebecca Hart entregó personalmente una disculpa formal a Marcus en el refugio. Ella estaba parada frente a él, con las manos fuertemente entrelazadas y la voz firme. Señor Dalton, lo siento. Debería haber investigado su caso más a fondo. Debería haber visto más allá de la superficie. Y le prometo que lo haré mejor. Marcus asintió una vez. Gracias. El Departamento de Asuntos de Veteranos reabrió su caso. En 2 semanas, le restablecieron sus beneficios, incluidos 4 años de pago retroactivo, suficiente para mantenerlo estable mientras reconstruía su vida, suficiente para respirar. Y en una fría mañana de mediados de noviembre, Marcus Ironside Dalton estaba en la puerta de un pequeño apartamento en la calle 7 con la llave en la mano. El lugar olía a pintura fresca y a posibilidad. Entró y dejó su mochila junto a la puerta. Luego caminó hacia la ventana y miró hacia la calle de abajo, viendo a la gente pasar, sin darse cuenta del hombre que los observaba, un hombre que había caído, que había sido olvidado, pero que nunca había dejado de ser un soldado. Sacó las placas de identificación de su bolsillo y las colocó cuidadosamente en una pequeña caja de madera sobre la cómoda, junto a la fotografía plastificada de su pelotón en Kandahar. Ya no necesitaba usarlos más. Él sabía quién era. Y ahora, finalmente, también lo hizo el mundo. Esa noche, Marcus regresó al puente conmemorativo de los veteranos, no para dormir, sino para encontrar a los demás, los hombres y mujeres que aún vivían en las sombras, que aún esperaban que alguien los viera. Trajo mantas, comida, información sobre los refugios y programas que realmente funcionaban. Y se sentó con ellos uno por uno, escuchando sus historias, sin juzgarlos, solo con su presencia. Porque Marcus Dalton entendió algo que el mundo a menudo olvida. Cada persona había librado una batalla. Toda persona lleva cicatrices, y a veces lo más valiente que se puede hacer es no lanzarse contra el fuego enemigo. Estaba sentado al lado de alguien en el frío y recordándole que no estaba solo. 3 meses después, Marcus fue invitado a hablar en una ceremonia del Día de los Caídos en el Salón de Veteranos del Condado. Se encontraba en el podio con un traje prestado y observaba los rostros que lo observaban. Políticos, soldados en servicio activo, familias de los caídos. Y en la última fila, un grupo de veteranos sin hogar con los que había estado trabajando, todos ellos limpios, todos ellos esperanzados. No preparó ningún discurso. Él simplemente habló desde el corazón. No sé por qué sigo aquí, dijo en voz baja. No sé por qué sobreviví cuando muchos otros no lo hicieron, pero sí sé esto. No honramos a los caídos olvidando a los vivos. Los honramos cuidándonos unos a otros, viéndonos unos a otros, negándonos a permitir que nadie se vuelva invisible. Los aplausos fueron atronadores. Pero Marcus apenas lo oyó. Estaba mirando a los hombres y mujeres de la última fila, los que entendían, los que sabían lo que significaba caer y lo que significaba volver a levantarse. En cuanto al juez Howard Preston, renunció 4 semanas después de que el video se volviera viral. La investigación encontró múltiples casos de mala conducta, parcialidad y abuso de poder. Su nombre, una vez respetado, se convirtió en una historia de advertencia, y Marcus nunca volvió a pensar en él. Porque algunas batallas no vale la pena volver a pelearlas. Algunos enemigos no vale la pena recordarlos y algunas victorias son más silenciosas que otras. Marcus había pasado 4 años en las calles, invisible y olvidado.
Pero nunca había dejado de ser guardabosques. Nunca había dejado de ser Ironside. Y ahora el mundo también lo sabía. Guardó las placas de identificación en la caja de madera junto a la radio de Tommy y la fotografía de los hombres que no regresaron a casa. Y cada mañana, antes de salir a ayudar a los que todavía luchaban, abría la caja y pasaba los dedos sobre el metal desgastado. No como un recordatorio de quien solía ser, sino como una promesa de que no importa cuán lejos caigas, siempre podrás encontrar el camino de regreso. Siempre y cuando alguien esté dispuesto a verte. Si esta historia te conmovió, si te recordó que las segundas oportunidades son posibles, que los héroes se pueden encontrar en los lugares más inesperados, suscríbete a nuestro canal. Y ahora mismo en tu pantalla verás otra historia increíble esperándote. Haz clic, míralo y recuerda, cada persona que pasas en la calle tiene una historia. Algunos de ellos podrían ser simplemente legendarios. Gracias por ver.